Buenos días. Este trabajo se llevó a cabo para la asignatura de bioquímica con el objetivo de presentar un video de la exposición de los carteles en donde se explican las rutas metabólicas como la glucólisis, el ciclo de Krebs, la glucogénesis, la gluconeogénesis, así como ejemplos, imágenes y distintos complementos que ayudan a la comprensión del tema. Las rutas metabólicas son las diferentes reacciones, cambios, procesos y funciones que realizan en el metabolismo. Este se utiliza para formar un producto metabólico que posee la funcionalidad de almacenamiento en la célula o iniciación de otra ruta metabólica. Dentro de las rutas metabólicas existen dos conjuntos que son de suma importancia, las cuales son el anabolismo, que es una fase constructiva, y el catabolismo, una destructiva, los cuales se definen como el conjunto de procesos, síntesis y degradación que producen los seres vivos. En la bioquímica se distinguen tres tipos de rutas metabólicas principales. Esta división se realiza siguiendo criterios bioenergéticos. Rutas metabólicas anabólicas, anabólicas. A lo largo del video se podrán ir observando cuál es cada una de ellas y comprenderán mejor. La glucólisis es el inicio del catabolismo de la glucosa. Este se realiza en la parte semilíquida del citoplasma, el citosol. Puede realizarse con o sin oxígeno dependiendo de la situación en la que se encuentra un individuo. La glucólisis se puede dividir como que en dos fases, la fase gasto-energético y la fase beneficio energético. Voy a explicar esto mediante pasos. Primeramente sabemos que la glucólisis inicia con una molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa es fosforilizada por la enzima hexoquinasa. Esta enzima hexoquinasa le transfiere un grupo fosfato de la molécula de ATP, de una molécula de ATP a la glucosa, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. En el paso 2 tenemos ya la glucosa 6-fosfato. Entonces esta es isomerizada hasta convertirse en fructosa 6-fosfato mediante la enzima isomerasa. Cabe recalcar que en este punto no sucede ningún consumo ni generación de ATP o NADH. Seguidamente el paso 3 es donde sucede un consumo de energía, ya que la fructosa 6-fosfato que se tiene recibe un fosfato en su carbono 1 gracias a la enzima fosfofructoquinasa 1, convirtiéndola en fructosa 1. Paso 4 ya con la fructosa 1,6-difosfato. Esta se divide en dos moléculas con 3 carbonos cada uno, dando lugar a la dihidroxiacetona fosfato y al gliceraldehído 3-fosfato mediante la enzima aldolasa. En el paso 5, la dihidroxiacetona fosfato no puede seguir su ruta de la glucólisis. Entonces es necesario que ésta se isomerice en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Esto sucede mediante la enzima triosa fosfato isomerasa. Una vez ya concluido esto, tenemos que el rendimiento de esta primera etapa de gasto energético nos dio dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, lo cual servirá para que se generen 4 moléculas de ATP y 2 de piruvato. De esta manera se concluye la fase gasto energético y comienza la fase de beneficio energético. Teniendo ya el gliceraldehído 3-fosfato, este se convierte en glicerato 1,3-difosfato, ya que la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa añade un ion fosfato al carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato mediante la reducción de un grupo NAD que genera una molécula de NADH y un ion hidrógeno. Este paso aumenta la energía del gliceraldehído 3-fosfato. En el paso 7 se genera la primera molécula de ATP. La enzima fosfoglicerato quinasa transforma una molécula de ADP a una de ATP,
pasando el grupo fosfato del primer carbono del glicerato 1,3 difosfato, 1,3 difosfato y transformándolo en glicerato 3-fosfato. Después, en el paso 8, solo ocurre una isomerización, donde el fosfato del carbono 3 pasa al carbono 2, dando lugar al glicerato 2-fosfato. Esto ocurre gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa. En el penúltimo paso de la glucólisis tenemos el noveno. En este paso se forma un doble enlace en el carbono 3, donde se encontraba el grupo fosfato. Se elimina una molécula de agua por el hidrógeno del carbono 3 y por el grupo OH, que se encontraba en el carbono 3 del glicerato 2-fosfato. Y por último, el paso número 10. Este sería así el último paso de la glucólisis, que consiste en la desfosforilación del fosfoenolpiruvato en piruvato, utilizando una molécula de ADP y generando otra de ATP, mediante la enzima llamada piruvatoquinasa. Después de ya todo el proceso de obtener el producto mediante la glucólisis, el producto será utilizado para el siguiente ciclo, o sea, el ciclo de Krebs. Yo les hablaré del ciclo de Krebs. Bueno, para que este proceso se lleve a cabo, lo primero que tiene que formarse es el acetilcoenzima A, que es la molécula precursora del ciclo de Krebs, y se forma a partir del piruvato que se produjo en la glucólisis. La formación del acetilcoenzima A será debido a que el piruvato que se produjo en la glucólisis se irá desplazando hacia el citoplasma, es decir, hacia la matriz mitocondrial, y es ahí donde el piruvato va a reaccionar con la coenzima A para producir acetilcoenzima A y NADH. Este proceso se ve favorecido por un complejo multienzimático, conocido como piruvato de deshidrogenasa. Una vez que se produjo el acetilcoenzima A, ahora puede llevarse a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial en el caso de los organismos eucariontes, mientras que en los procariontes el proceso se lleva a cabo en el citoplasma. Este proceso está constituido por 8 reacciones. El ciclo de Krebs es un proceso catabólico, ya que incluye reacciones de oxidación, pero también es un proceso anabólico debido a que algunos de los productos como el citrato o el malato se van a utilizar para la producción de ácidos grasos, colesterol y glucosa. Por lo tanto, el ciclo de Krebs es un proceso anabólico y catabólico a la vez. Es un proceso anfibólico. Y esto lo podemos definir como un conjunto de acciones responsables que se utilizan para la degradación completa del piruvato, que se produjo anteriormente en la glucólisis al dióxido de carbono. El ciclo de Krebs también es conocido como el ciclo ATC, que es la abreviatura utilizada para los ácidos tricarboxílicos. También se conoce como ciclo del ácido cítrico, debido a que el citrato es la primera molécula que se va a producir cuando el acetilcoenzima A se convierte en oxalacetato. En cada una de las 8 reacciones va a intervenir una enzima específica. De esta manera, cada molécula de piruvato a la que entra el ciclo se va a producir una molécula de GTP, 3 de moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Pero sabemos bien que en la glucólisis se produjo 2 moléculas de piruvato, por lo tanto se van a requerir 2 vueltas al ciclo. Es decir que para completar la oxidación completa de las moléculas de glucosa es la mejor forma de rendimiento total para el ciclo de Krebs. Es por eso que una molécula de glucosa es el doble, es decir, 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2.
Y así de esta forma la glucosa se va a descomponer por completo para producir 6 moléculas de dióxido de carbono, de las cuales 2 se produjeron en la formación de la acetilcoenzima A y las otras 4 se produjeron en el ciclo de Krebs. La glucogenólisis es la degradación de glucosa o glucógeno o glucosa 6-fosfato. Esta vía tiene lugar en el citosol de las células. El primer paso es la eliminación de residuos de la glucosa del extremo no reductor hacia el glucógeno que da como producto la glucosa 1,6-fosfato. Esta reacción está catalizada por el glucógeno fosforilasa, requiriendo una piridoxal al fosfato como cofactor. A este proceso se le conoce como fosforólisis. La glucosa 1,6-fosfato puede convertirse en glucosa 6-fosfato mediante la fosfoglucomatasa. Seguidamente, la glucosa 6-fosfato puede entrar a la glucólisis o convertirse en glucosa por la glucosa 6-fosfatasa. La regulación de esta vía puede considerarse en 2 niveles. Primero, la regulación hormonal, que debemos saber que el glucógeno fosforilada existe en 2 formas. Su forma en la que es más activa ya que está fosforilada y la forma B que está inactiva ya que está desfosforilada. Cabe mencionar que la adrenalina y el glucagón estimulan la degradación del glucógeno y activan la proteína sinasa 1, dependiendo del AMP ciclínico, originando la fosforilación del glucógeno fosforilada, activando esta enzima. Por otra parte, la forma del glucógeno sintasa son inversas y es fosforilada activando esta enzima. Por otra parte, la forma del glucógeno sintasa son inversas, ya que su forma A está inactiva por una desfosforilación, mientras que su forma B está inactiva por una fosforilación, por lo que la adrenalina y el glucagón activan la proteína sinasa A. Esta inactividad del glucógeno sintasa fosforilada, su regulación alostérica es cuando la glucosa se une a la fosforilasa, provocando un cambio de conformación, exponiendo sus grupos de fosfato, y esta es la eliminación de la fosforilasa A, convirtiéndose en fosforilasa B. La glucogenólisis es la ruptura de completo. El glucógeno está conformado por una larga cadena de glucosas. Estamos en que estos son los enlaces y estos se les llama enlaces glucosílicos. El glucógeno tiene un reductor y tiene un extremo no reductor. El extremo no reductor, sí, porque tiene el carbono de uno libre para formar una glucosilita. En cambio de todo esto ocurre en el citoplasma. Son las extremas capturas que capturan el primer enzima, es el glucógeno fosforilasa. Este ataca el extremo no reductor para romper esta glucosa. Esta la va a sacar del glucógeno. Entonces, después que la saque de la glucosa y la une hasta el bifosfato, donde forma un glucosa 1-fosfato.
fósforo que está aquí, que está en el carbono 1, la va a sacar y entonces la va a pasar en carbono 6. Entonces aquí forma el glucógeno 6-fosfato, donde la enzima se va a llamar fosfoglucomatasa. Entonces hay que recordar que la fosfoglucomatasa cambia en fósforo del carbono 1 para convertirlo a carbono 6, como aquí está el glucomatasa 6-fosfato. Y ahora tenemos el glucosa 6-fosfato, entonces va a pasar en glucólisis. De la glucólisis ocurre en el hígado y en el músculo. Entonces, en el hígado y en el riñón, algunas células caen en glucosa fosfomatasa y tienen un fósforo. Y la tercera enzima llamada glucofosfomatasa. La glucosa 6-fosfatasa, esta hace que elimina al fósforo, está unido al carbono 6, donde la glucosa. Entonces, de esta manera podemos tener glucosa la es libre. Entonces, esta va a salir del transportador glutos, en donde se va a encontrar de la esta transmática, y esta va a la sangre. Está el vaso sanguíneo, donde de esta manera aumenta la glucosa en la sangre. Es una forma en donde que las células ocurren muchas veces, la mayoría. Entonces, de la célula de la glucosa 6-fosfato ingresa al retículo endoplástico lísico, por lo que el medio es el medio del transportador, porque la glucosa fosfatasa ahí se encuentra, aparte de que está la glucosa. Entonces esta la tiene como función de glucosa fosfatasa. Entonces la glucosa fosfatasa la rompe a la glucosa 6-fosfato y saca al fósforo, lo elimina para que tengamos una glucosa libre, y de esta manera el fósforo, una vez que es libre, tiene el fósforo orgánico, sale del retículo endoplástico por el transportador 3, en donde la glucosa, en donde se encuentra la glucosa de la masa plasmática, e ingresa al vaso sanguíneo, y de esta manera. Hola, yo les voy a explicar hoy sobre la glucogenogénesis, que es la síntesis del glucógeno a partir de la glucosa. La glucogenogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis del glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Se forma la incorporación de repetidas unidades de glucosa que llega a la forma de UDP glucosa a partir de un glucógeno preexistente que consiste en la proteína glucogenina formada por dos cadenas que al autoglicosiliarse pueden unir a una de sus cadenas a un octómero de glucosas para que la glucosa 6-fosfato pueda unirse a la UDP. Esto requiere de la participación de dos enzimas. La primera es la fosfoglucomatasa, que modifica la posición del fosfato a la glucosa 1-fosfato. Es lo que está acá.
La glucosa fosfato es el precursor para la síntesis del glucógeno, pero también es el producto de su degradación. La síntesis del glucógeno requiere de aporte energético, es decir, que quiere del reporte de energía. El dador de la glucosa para la síntesis del glucógeno es la UDP-glucosa, donde el residuo glucosílico está activado para su transformación por su combinación con un compuesto de alta energía, como lo puede ser el UTP. Les voy a explicar ahora los pasos que tiene la glucogenogénesis. Para la síntesis de este tiene diversos pasos. En primer lugar, la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato, que es como podemos ver aquí. Esto sucede gastando la molécula de la energía del ATP. A continuación se transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, sin gasto energético, es decir, que no hace gasto de energía, que es como podemos ver aquí. Después se transforma la glucosa, la 1-fosfato, en UDP-glucosa con el gasto del UTP, como podemos ver aquí. Un glucógeno sintetasa va uniendo a la UDP-glucosa para formar el glucógeno, como podemos ver aquí, en la parte de aquí. Por último, la enzima crea ramificaciones de la cadena de las glucosas, es decir, formando esta cadena de glucosas, que es como el resultado final. Bueno, por mi parte es todo acerca de la glucogenogénesis. Tenemos el aumento de la glucosa en la sangre y entonces recordamos que todo este proceso es la glucogenólisis. Cabe recalcar que actuaron tres enzimas. La primera fue la glucogenofosforilasa, la segunda fue la fosfoglucoamidasa y la tercera es celulosa fosfatasa. De esta manera termina el proceso. Para dar por finalizado con ese enriquecedor trabajo integrador, podemos concluir que con lo visto sabemos que una ruta metabólica o vía metabólica es una sucesión de reacciones químicas en donde un sustrato inicial se transforma y da lugar a productos finales mediante metabolitos intermediarios. Un ejemplo de esto puede ser la glucólisis. Sabemos que la glucólisis es una ruta metabólica en donde una molécula de glucosa se transforma y da lugar a dos moléculas de piruvato y se genera energía ATP, también poder reductor. De esta manera también comprendimos que las diferentes reacciones que ocurren en las rutas metabólicas ya explicadas están catalizadas por enzimas y ocurren en el interior de las células. Y también que algunas de estas vías que explicamos pues son más complejas que otras y necesitan de una modificación paso a paso de la sustancia inicial para darle la forma del producto con la estructura química deseada. Entonces, de esta manera comprendimos y tuvimos mayor conocimiento sobre algunas de las vías o rutas metabólicas que se comprenden en nuestro organismo.